de fuentes históricas sobre el tema. En cuanto al supuesto, yo me planteé, bueno, las bibliotecas a través de la historia han sido instrumentos de cambio social en el entorno en el que se instalan, y la metodología fue primeramente buscar todas las fuentes merobibliográficas, tanto en línea como impresas. Y bueno, comencé a analizar estas fuentes. De hecho, la verdad me sirvió muchísimo porque estuve aventándome clavados en diferentes libros, conociendo muchas anécdotas que de hecho varios de los ponentes nos las presentaron aquí, como era en cuestión de la censura, en cuestión de todos estos libros destruidos a través de todos estos movimientos. O sea, fue muy interesante el poder regresarme a todas estas fuentes de información. Y bueno, posteriormente empecé a realizar un estudio comparado en el cual marqué 3 periodos para poder ver qué pasó en tal periodo. Los periodos fueron estos. Desde todo lo que era la época novohispana hasta 1821, después de 1822 a 1940 y después de 1940 hasta nuestros días. Y bueno, primeramente al revisar todas estas fuentes y también como un refuerzo a lo que dijo Nettie Lee Benson en 1971, pues realmente en América Latina no hay una gran cantidad de fuentes referentes a historia bueno, sí hay referente a historia de algunas bibliotecas, en donde nos dan contenido, nos dan colecciones, nos dan un panorama, pero así muy general con respecto a las bibliotecas. Lo que no hay es qué impacto han tenido dichas bibliotecas en su comunidad donde han sido instaladas. Entonces, bueno, de hecho, si se fijan, marqué ahí el papel de las bibliotecas en las comunidades y el impacto o su trascendencia dentro de esas comunidades. Entonces podemos ver que lo que se ha escrito ha sido acerca de los directores. Por ejemplo, nos han presentado aquí de algunos actores que han tenido pues injerencia muy directa dentro del desarrollo de las bibliotecas, como fue Vasconcelos, como han sido Justo Sierra, algunos otros personajes que bueno, siempre han tenido pues dentro de nuestra disciplina pues una trascendencia muy importante, ¿no? Pero realmente, ¿qué impacto han tenido estas bibliotecas en su entorno? No pude encontrar, bueno, ahorita les voy a seguir diciendo, pero pues realmente no se encontró a detalle. Bueno, esto es en lo referente a fuentes que se localizaron. Ahora, a instituciones que han generado investigaciones acerca de la historia, pues está el CUIB, está la Dirección General de Bibliotecas de la SEP, donde se produjo una serie de materiales. Ahí pongo en los 80s porque principalmente se dio esto con la doctora Rosa María, en las cuales se crearon una serie de colecciones de la historia de las bibliotecas, por ejemplo, en Zacatecas, en San Luis, en los diversos estados no todos, no se generaron en todos los estados, pero fueron en 21 estados, ¿sí? Entonces, y lo interesante de esta colección de libros es que nos permiten por periodos ir conociendo igual las etapas de todas las bibliotecas, o sea, cómo fueron destruidas, los actores, cuáles fueron las principales bibliotecas que se generaron, bibliotecas particulares, bibliotecas monásticas. Entonces, la verdad que a quien les interese de un estado en particular van a encontrar muchísima información dentro de esta colección. Y bueno, también el Instituto de Investigaciones Bibliográficas ha desarrollado pues información de la historia de las bibliotecas o de nuestra disciplina. Aquí solo puse algunas fuentes por mencionar algunas de las localizadas. Un mundo poco visible, Educación bibliotecológica en México, y ahí viene ciertas etapas de la doctora Estela Morales, y ahí maneja varios aspectos de la historia.
de las bibliotecas, una mesa redonda que también muy buena sobre las bibliotecas presentes en la vida de México, la biblioteca en los informes presidenciales. Esta está también muy interesante porque nos presenta cómo los diferentes presidentes iban pues comentando la importancia que tenían las bibliotecas y qué apoyo estos le habían dado a la biblioteca. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a Obregón, en el cual nos menciona claramente ahí cómo él de 1923 a 1924 hubo, creo que, quién sabe cuánto, ahorita les comento el dato exacto, de cuántas personas acudieron a las diferentes bibliotecas en las cuales él había creado. 720,000 usuarios. Y esto fue un hecho que me llamó la atención porque en la mayoría de las fuentes pues se habla la cantidad de colecciones o la cantidad de bibliotecas que se crean, pero muy pocas se concentran en la cantidad de usuarios que en ese momento estaban acudiendo a las bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿qué impacto habían tenido estas bibliotecas? Entonces fue un hecho que me llamó la verdad la atención y ver que bueno, que en un año habían tenido una asistencia de 720,000 usuarios en todas las bibliotecas fundadas por el departamento de Obregón, ¿sí? Y yo creo que no se va a ver, pero ahorita les voy a comentar a grosso modo, fue el cuadro en el que yo fui marcando algunos hechos importantes de la época novohispana hasta 1821, el periodo comprendido entre 1822 a 1940 y ya del 40 hasta nuestra época, ¿sí? Entonces, principalmente son hechos que ya se han ido comentando en las diferentes sesiones de los ponentes que han ido presentando. Y bueno, algo que vemos es en la época novohispana, por ejemplo, existen las bibliotecas en los colegios y monasterios. Y bueno, algo que es de llamar la atención, muchos pudieran pensar que la mayoría de los contenidos de estas bibliotecas de colegios y monasterios, pues básicamente estaban constituidos por aspectos de religión, y no lo es así. O sea, sí tenían un acervo que fuera en aspectos de teología, pero también tenían en cuestiones de filosofía, de historia, otros contenidos que por eso fueron retomados posteriormente para mandarse a algunas, como la Biblioteca Nacional y algunas otras, formar parte de algunas colecciones particulares, ¿sí? También, bueno, ya lo han ido comentando, se funda la primera biblioteca de América en la catedral como un antecedente, lo de la imprenta. Algo que me llamó mucho la atención de la biblioteca de la catedral era que el bibliotecario que estaba ahí, en lugar de realmente ser como un canal que proporcionara la información a los usuarios que acudían a esta biblioteca, pues se dedicaba a censurar los libros. Entonces, si él veía que algún libro no era adecuado para que fuera utilizado por sus usuarios, pues simplemente o lo retiraba de la colección o pues lo quemaba, ¿no? Entonces, pues también fue un dato que dije, no, pues qué barbaridad, ¿no? Si ya desde ese tiempo existía la censura, ¿qué nos podemos esperar ahora que también nos está comentando la doctora Rosa María, ¿no? De la censura de algunas ideas y de algunos documentos. Posteriormente, bueno, vemos lo de la Biblioteca Turriana, también en qué idiomas se daban, que era principalmente el latín, el italiano y el francés. Y ya después, en el siguiente periodo, empezamos a ver que con el surgimiento del federalismo en 1823 empiezan a surgir las bibliotecas en los estados. ¿Dónde fue el primer estado donde se generó? Pues en Oaxaca, que fue en 1827, y posteriormente se da en Zacatecas en 1830. Y bueno, ya no menciono toda la serie de intentos por crear la Biblioteca Nacional que ya han sido mencionados
en reiteradas ocasiones por mis antecesores, y algo que también creo que lo mencionó ayer la doctora que habló sobre las bibliotecas particulares. Bueno, la importancia de estas bibliotecas particulares en contenidos, en cantidad y en la calidad que tenían estas colecciones particulares. Sin embargo, es de también pues preocuparse que muchas de ellas fueron a dar al extranjero, ¿sí? Como fue una en la cual Fisher se llevó una colección súper importante de nuestro país y la fue a malbaratar fuera, ¿no? Y bueno, se da una serie de aspectos, como es una característica de este periodo del 22 al 40, es que las bibliotecas estaban primeramente en los primeros años, ya sabemos que posteriormente después del 40 ya no era para usuarios elitistas, ¿no? O con conocimientos o intelectuales, sino ya se da como se abre un poquito al público, aunque no muy en general, porque si vemos que en este periodo casi el 80% había de analfabetismo, en el que de cada 10 personas una era la que sabía leer bien, como dijo la doctora Elsa, pues realmente, aunque se abrieran las bibliotecas y aunque se tratara de dar acceso al público en general, pues realmente quién iba a acudir a estas bibliotecas, ¿sí? Y bueno, en este periodo se nota una clara presencia de la escuela bibliotecaria francesa. ¿Qué pasa después en el último periodo de las bibliotecas de 1940 hasta nuestra época? Pues surge este programa tan importante y que también ha sido muy expuesto por otros ponentes, de Vasconcelos, ¿sí? Vemos cómo desde el punto de vista editorial trata de darle mayor difusión. También se da un impulso a las bibliotecas universitarias ya en este periodo, a las bibliotecas de investigación, se empieza a ver, por ejemplo, de la industria eléctrica, de algunas empresas en particular, y también se empieza a ver la fundación de algunas bibliotecas, de algunas escuelas, como fue la EMBA, en este periodo, ¿sí? Y bueno, así a grosso modo, yo sé que posteriormente espero que acudan a la memoria a leer más a detalle. Yo de cada uno de los periodos expongo más a detalle algunos hechos, algunas anécdotas de algunos personajes de la historia, así como de algunos tipos de colecciones y características de las bibliotecas. Pero aquí, bueno, me regreso a la reflexión principal: ¿por qué ocuparse de la historia de las bibliotecas en esta época en que el deslumbramiento por la tecnología, el dominio del materialismo, del utilitarismo, de la mercadotecnia, la globalización y la preocupación por el futuro absorben todo el tiempo de los bibliotecarios? Pues yo creo que la historia es lo que nos va a dar identidad a nuestra disciplina. Y yo creo que si no volteamos a ver qué pasó con nuestras bibliotecas, qué se hizo con los actores y todo lo demás, no vamos a poder tener clara nuestra identidad. Y bueno, ya en conclusiones, unas breves conclusiones, bueno, que ya mencioné durante los resultados, pues que no existen las suficientes obras históricas en nuestra disciplina que nos den a conocer la influencia que las bibliotecas han ejercido sobre su entorno en cada periodo histórico. Las que existen solo nos permiten conocer las bibliotecas en lo relativo a sus colecciones, contenidos, servicios, por mencionar solo algunos aspectos, pero no exponen cómo influyó la biblioteca en el pensamiento o en la formación de los individuos. Las bibliotecas a través de la historia siempre han tenido influencias del extranjero para su organización y servicios. Por ejemplo, en la época colonial previa